los 30 años llegamos a una madurez esquelética, una reserva biológica esquelética. Entonces, esta reserva a partir de los 30 años empieza a crecer. Entonces, ¿de qué hablamos? Que a partir de los 30 años tenemos que gestionar nuestro ejercicio, tenemos que gestionar nuestros músculos. El paso del tiempo es inevitable para todos. Envejecer hasta cierto punto es opcional. Entonces, ¿qué mecanismos podemos hacer nosotros para no envejecer o retrasar nuestra línea de envejecimiento? Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Espacio Saludable. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, de algo que damos completamente por sentado cada día de nuestra vida, pero algo que cuando nos hace falta realmente extrañamos, la movilidad. Y para hablar de este tema me acompaña el doctor Martínez Ríos, médico ortopedista especialista en cirugía de columna. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Anaí. Te agradezco mucho el espacio y te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias por estar aquí, doc. Encantado. Y pues bien importante este tema de que justo así, algo que damos tan por sentado todos los días, levantarnos de una silla, caminar, correr, hacer todas nuestras actividades, subir escaleras, y que de repente llega una edad en la que resulta muchísimo más difícil hacer estas actividades. Y pues nada, para esto quería preguntarte, cuando hablamos de la movilidad en el adulto mayor, ¿a qué nos referimos exactamente, doc? Bueno, ahí tenemos que tomar varios puntos a considerar, lo que es el adulto mayor, el concepto de movilidad, son dos conceptos separados. El adulto mayor se considera legalmente a partir de los 65, ya te dan tu tarjeta, porque eres adulto mayor y ya te dan descuento en el camino. Sin embargo, en medicina esa edad se va progresando cada vez más. Nosotros ya calculamos que un adulto mayor ya supera los 75 años. O sea, que una madurez esquelética te dura más o menos de los 30 hasta los 65 años. O sea, que un paciente puede ser independiente, correr, brincar, ser funcional. Entonces, ¿qué hablamos cuando decimos es un adulto mayor y el movimiento? Entonces, llega un punto en el que los pacientes a veces no se pueden mover, batallan para hacer sus actividades naturales y van perdiendo función y control de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos orilla o qué es lo que vemos en esta población? Que tenemos una falta de espacios, tenemos falta de recursos y tenemos falta de ecosistemas que nos ayuden para prevenir este movimiento en el adulto mayor. ¿Y qué se considera un movimiento en el adulto mayor? El adulto mayor funcional tiene que tener la capacidad de bañarse, tiene que tener la capacidad de ir al súper solo, tiene que tener la capacidad de cambiarse por sus tenis, calcetines, tiene que tener la capacidad de ir al baño y de organizar su alacena. Si un paciente adulto mayor, sea de 65 o sea de 75, para arriba no puede hacer estas actividades, es cuando nosotros ya nos empiezan a saltar red flags, datos de alarma para sus atenciones. Doc, ¿y por qué conservar la movilidad es tan importante para el adulto mayor? En estos casos, digamos, ahorita que expliqué más o menos el concepto de adulto mayor, le vamos a llevar más o menos en la línea de tiempo, un hombre, mujer de 70 años para arriba, que tiene sus actividades, digamos, de la vida natural. Entonces, ¿qué tan importante es la movilidad? Fue la pregunta. A esto nosotros nos lleva a la adaptabilidad del cuerpo humano. El cuerpo humano se adapta o al movimiento o al no movimiento, se adapta al pensamiento o al no pensamiento. Entonces, la movilidad es una exigencia, es un requerimiento fisiológico, así como respirar, así como comer, así como dormir. Moverse hace que nosotros nos mantengamos activos, que nos mantengamos con buen metabolismo, que nos mantengamos alerta y que nos mantengamos con buena energía. Entonces, una persona que no invierte en su ejercicio, que no invierte en su metabolismo y que no invierte en la movilidad física, poco a poco las funciones que no estimulamos se van deteriorando, y esas funciones que se van deteriorando con el paso del tiempo llega un punto en el que por completo cesan las funciones, y si bien nosotros cuando respiramos dejamos de respirar, tal vez morimos a lo mejor en 3 minutos, a lo mejor en 5 minutos. Cuando dejamos de comer,
morimos a lo mejor una semana, o a lo mejor 2 semanas. Hay compañeros que pueden durar un mes sin comer, ¿no? O sea, dependiendo de la reserva que tengas energética. Y me preguntan mis pacientes, en el caso de que yo no me mueva, ¿me puedo morir? Es una buena pregunta porque eso nos acerca al componente y al requerimiento fisiológico. Cuando nos dejamos de morir, poco a poco nuestras funciones van muriendo y van perdiendo la función. Entonces, la capacidad pulmonar decrece, la capacidad cardiorrespiratoria decrece, y en el caso del movimiento, que nosotros vamos a hablar del músculo, del órgano osteomuscular, que son los músculos, es un órgano extendido por todo el cuerpo. Entonces, metabólicamente, al nosotros no estimularlo, vamos perdiendo funciones. ¿Qué funciones? Alteración en la presión, alteración en el peso, alteración en la glucosa. Y en muchos casos hay alteraciones incluso en la tiroides. Entonces, el movimiento, el ejercicio es como una inversión a largo plazo. El ejercicio, el movimiento, es como cuidar de nuestros recursos y cuidar de nuestra reserva fisiológica natural que tenemos. Ok. Fíjate que recientemente me han salido muchos videos, Doc, de cómo se siente el cambio cuando tienes 20 años y das el brinco a los 30 años en cuanto a tus músculos, en cuanto a tus huesos, hasta el hecho de que un brinquito se siente bien. Entonces, ¿cómo es este cambio de que vamos creciendo cada 10 años, cada 5 años y se siente en nuestro cuerpo? La pregunta es, ¿qué cambios naturales ocurren en el cuerpo, tanto muscular como en los huesos, que tengo que poner un poquito más de atención para cuidar mi cuerpo? Los cuerpos estamos diseñados prácticamente todos iguales, tenemos particularidades e individualidades que nos hacen únicos, pero a manera general, biológicamente y biomecánicamente, todos somos iguales. Entonces, se estima que aproximadamente hasta los 30 años llegamos a una madurez esquelética, una reserva biológica esquelética. Entonces, esta reserva a partir de los 30 años empieza a crecer. Entonces, ¿de qué hablamos? Que a partir de los 30 años tenemos que gestionar nuestro ejercicio, tenemos que gestionar nuestros músculos, si no, nuestra madurez esquelética empieza a decrecer. Entonces, ¿a qué se puede adaptar el cuerpo? Se puede adaptar al sedentarismo o se puede adaptar a la actividad física. Entonces, nuestra capacidad física, y me preguntas, ¿qué puedo hacer yo para prevenirlo? Nuestra capacidad física es, digamos, como el dinero. Entonces, cuando tú llegas a tus 30 años, tú tienes tu mayor capacidad, tienes tu mejor versión de ti físicamente y biológicamente. Digamos que en ese momento te dieron 100,000 millones de dólares, por así decirlo. A partir de entonces, de ti depende si lo gestionas bien o lo desperdicias. Hay personas que les pueden dar 100,000 millones de dólares y en 3 semanas se lo acaban. Hay personas que a los 30 años y a los 33 ya perdieron toda su capacidad. Son pacientes que no pueden subir las escaleras, son pacientes que no se pueden vestir. O sea, es increíble que un paciente de 30 años no pueda tener la movilidad e independencia para moverse, digamos, para ir al baño, para ir al súper, para asearse correctamente. Entonces, sí es importante que hagamos conciencia como sociedad de que debemos tener muy claro que las necesidades fisiológicas, además de respirar, comer, dormir, el buen humor, el ejercicio es parte de nuestros hábitos diarios que tenemos que fomentar para mantenernos sanos. Entonces, me preguntan mis amigos, bueno, ¿y una persona de 40 años, 45 años que no hace ejercicio, se puede considerar sana? Pues lamentablemente no. El ejercicio es algo necesario. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros somos una especie que estamos diseñados para movernos. Antropológicamente se encuentran estudios en los que localizamos especímenes que en sus tiempos y por muchos años navegaron, caminaron o andaron por más de 15, 30 kilómetros al día. Entonces, nuestras actividades, que es ir hay muchos pacientes que hacen home office, o sea, van al home office, que es de la el cama comedor, al escritorio. al escritorio y a la cocina. Y hay pacientes que saltan la cocina porque ya tenemos la comida por Uber Eats, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es hacer conciencia y empezar a implementar este hábito del ejercicio.
Ujú. No tiene que ser un ejercicio como atleta. La idea solamente es reactivar nuestra circulación, Ujú. reactivar nuestra oxigenación y reactivar la vitalidad de nuestros músculos. Ok, ahora fíjate muy bien lo que te voy a preguntar, ¿eh? Tengo mis 100 millones de dólares aquí, me los das a los 30, pero yo antes de los 30 no hice absolutamente nada de actividad física, era una persona bastante sedentaria. Si hoy a mis 30 comienzo a ser una persona realmente sana, ¿eso me va a permitir tener una adultez y una vejez buena, digna, con buena movilidad? Totalmente cierto. O sea, definitivamente sí, eso es algo muy positivo y es algo muy bueno. Nosotros creer que llegamos a los 30 años con mala condición física y que ya no podemos hacer nada es falso. Ok. Nosotros tenemos la capacidad de adaptabilidad. Ujú. Entonces, incluso hay películas al respecto de Ujú. personas en las que tenían un sobrepeso increíble y tal, y se empiezan a adaptar, se empiezan a recuperar y empiezan a mejorar sus condiciones. Ujú. Los 30 años es nuestro pico máximo donde generamos mayor cantidad de células madre, generamos mayor cantidad de colágeno, generamos mayor cantidad de crecimiento en nuestros músculos. Sin embargo, durante toda nuestra vida, o sea, toda nuestra vida, digamos, si una persona viviera hasta los 100, 110 años, hasta los 100, 110 años tiene la capacidad de producir células madre. Entonces, no solamente que llegue a los 30 años sin hacer ejercicio y empiezo mi disciplina, empiezo a hacer ejercicio y mejoro mi condición física, sino que a los 40, a los 50, a los 60, yo tengo muchos pacientes que a los 50 años les hago esta explicación, les hago un esquema, les hago un régimen de ejercicio y son pacientes que mejoran y mejoran su calidad de vida. Ok. Doc, ¿es lo mismo envejecer que dejar de moverse? No, no es lo mismo. Dejar de... Me parece que envejecer y dejar de moverse ciertamente sí puede ser lo mismo. Ujú. El paso del tiempo y envejecer, ese sí no es lo mismo. Ok. Entonces, el paso del tiempo es inevitable para todos. Envejecer hasta cierto punto es opcional. Entonces, Ok. ¿qué mecanismos podemos hacer nosotros para no envejecer o retrasar nuestra línea de envejecimiento? Ujú. Necesitamos oxigenar o sobreoxigenar todos nuestros músculos. Necesitamos oxigenar nuestro cerebro, necesitamos estimular la circulación sobre nuestro corazón, sobre nuestras piernas, necesitamos estimular nuestro metabolismo en el intestino. Ok. Entonces, para todo este tipo de cosas, para prevenir este tipo de el envejecimiento y para mejorar nuestras actividades, hasta hoy no hay ninguna pastilla que estimule la circulación, no hay ninguna pastilla que estimule el movimiento, no hay ninguna pastilla que lubrique nuestras articulaciones. Ujú. La indicación con más fundamento científico, con más carga científica, es el ejercicio, es la actividad física programada. Aquí tenemos que me gustaría hacer un paréntesis Ujú. en cuanto al movimiento, al ejercicio y a la terapia. Entonces, Ok. porque hay más de un paciente que dice, oh, ¿sabes qué? Pues yo sí hago ejercicio. O sea, todos los días me levanto, voy al súper, voy a la oficina, o sea, mi oficina está a 15 kilómetros. Entonces, digamos que ese paciente me dice, yo camino. Ujú. Entonces me dice, bueno, doctor, y caminar es buen ejercicio. O sea, para un hombre maduro de 40 a 45 años es muy poco requerimiento caminar. ¿A qué me refiero? De que cuando caminamos, estimulamos alrededor de 180 músculos, tal vez 200 músculos, pero nosotros tenemos arriba de 650 músculos, o sea que Ujú. estamos estimulando el 30% de nuestra capacidad. Ujú. Entonces, para un hombre fuerte, productivo y funcional, pues es muy poco estímulo para mantenerlo sano. Ok, qué interesante, Doc. No sé si te la respondí o te confundí un poco No, más. súper, me la respondiste increíblemente bien. ¿Sabes qué? También me ha tocado escuchar esto de que, y es un hecho, es una realidad, que vamos creciendo y si estamos un poco más cansados. Nos cansan más las actividades, nos cansan más, a lo mejor el ejercicio ya no es tan extenuante como era antes. Pero me ha tocado también escuchar algunas situaciones en las que la familia de adultos mayores dice, no, no, es que ya no hay que no haga nada porque está viejito. ¿Esto realmente es bueno o esto está afectando más a la salud del adulto mayor? Aquí es
Es importante, haciendo un pequeño paréntesis, mencionar la labor de Cristos. O sea, la labor de Cristos es generar un ecosistema en el que nosotros abramos un espacio en el que los pacientes, los familiares se sientan cómodos para generar la educación, para generar las herramientas y que los pacientes, lejos de que los empecemos a invalidar, lejos que los mandemos a acostarse, que los reactivemos y que poco a poco ese mito, porque es un mito, en el que mejor no te muevas, esos son indicaciones que son de guías de 1800, o sea, son guías súper viejas, ¿no? Entonces, la falta de ejercicio, las indicaciones o la falta de movimiento, en específico el reposo, son indicaciones muy precisas y son muy pequeñas. ¿En qué lo podemos indicar? En estados postquirúrgicos, en estados de infecciones, de enfermedades severas. Okay. Un paciente que tiene una discapacidad, una falta de independencia, lo ideal es que se esté estimulando, se esté estimulando al paciente bajo una guía. Entonces, porque si hay familiares, y los he visto, el que es, bueno, es que necesito que se active, necesito que vaya por el garrafón de agua, necesito que vaya a arar la tierra, o sea, es absurdo. Nosotros, donde volvemos al concepto de adulto mayor, que un adulto mayor haga estas actividades. Nosotros, como grupo, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros lo que buscamos es que nuestros adultos mayores sean independientes, sean funcionales, sean activos, y ver cómo nuestros adultos mayores llegan a los 80, 90 años siendo independientes. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo en este tema? En el que no, mejor no te muevas, mejor no hagas nada. Claro que queremos cuidarlos, pero esa sobreprotección a veces puede ser perjudicial. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros, lejos de quitarle la carga a nuestros adultos mayores, lejos de quitarle la carga a nuestros padres, a nuestros abuelos, necesitamos modificarle la carga. Entonces, si bien la parte física, la parte laboral, la parte de donde estamos expuestos a los daños propios del trabajo, la cargamos nosotros, la nueva generación, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras personas que están en casa pensando que ya son viejos, que ya son adultos, finalmente siguen siendo nuestras guías, siguen siendo nuestro apoyo, siguen siendo nuestro apapacho. Entonces, ¿cuántas carreteras o cuántos edificios se pueden ahorrar con un buen consejo? ¿Cuántas vidas puedo salvar yo con un buen consejo de un maestro mío? Que un maestro mío a mis 80 años me pueda seguir dando consejos, que un maestro mío a mis 100 años me pueda seguir dando consejos, que me ayude a que mis pacientes, o sea, que un solo consejo pueda ayudar a que yo salve a 1000 vidas, a 100 vidas. Para nosotros como comunidad es algo muy invaluable, y eso es nosotros lo que estamos trabajando para generar ese espacio para nuestra población. Súper, Doc. Súper, increíble todo lo que nos acabas de contar. En cuanto a este punto de que probablemente mis abuelos o mis papás ya son personas adultos mayores, ¿qué señales de alerta tengo que identificar yo de que mi adulto mayor ya está perdiendo movilidad? Bueno, las señales de alerta son muy básicas y son muy claras. Lo primero es cuando perdemos independencia para ir al baño, cuando batallamos para sentarnos, subirnos de a una silla, cuando batallamos para salir de casa, cuando nos empieza a dar miedo para salir de casa, cuando ya sufrieron 1 o 2 caídas. ¿Cuáles son las pruebas? Tenemos pruebas muy fáciles y muy sencillas de realizar. ¿Cuál es una prueba que le podríamos hacer a nuestros abuelos, que le podemos hacer a nuestros adultos mayores? Necesitamos que haga 3 sentadillas sin perder el equilibrio. Necesitamos que camine 5 pasos a manera rápida sin perder el equilibrio, y necesitamos que camine 3 pasos de lado sin perder el equilibrio. Si en alguna de estas 3 maniobras pierde el equilibrio, antes de que el paciente se caiga, es importante acudir con una valoración y empezar un tratamiento. Ok, y acabas de decir algo súper importante. ¿Qué tan importante es recibir atención médica después de una caída? Porque pasa que a veces se nos caen los abuelitos o el adulto mayor. No le pasó nada, continuamos. ¿Qué tan importante es recibir atención médica? Es extremadamente importante. Importante en el ámbito económico, es importante en el ámbito social y evidentemente es muy importante en el ámbito de salud. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos esta a veces falsa creencia de que nuestros adultos mayores a veces están discapacitados y cada vez los vamos a seguir
relegando un poquito más, ¿no? Socialmente o incluso dentro del mismo núcleo. Entonces, lo que necesitamos es que se reactiven, y una caída como tal se tiene que atender, porque ya un paciente arriba de 75 años que sufre una caída no intencional es un signo de sarcopenia. Okay. La sarcopenia es un punto importante en el que nosotros a partir de los 50 años se empieza a depositar músculo. Si no se activa el músculo, se empieza a depositar grasa en ese músculo y el músculo empieza a perder potencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que seguramente este adulto mayor que se cayó, tal vez no se fracturó, pero ya tiene un problema de fondo. O sea, la caída es un síntoma de una enfermedad más grande. Okay, entonces, definitivamente cualquier caída es importante revisarla, y más en un adulto mayor. Puede tener consecuencias, una fractura ósea, puede tener un derrame cerebral, tiene que tener un problema de hipertensión, puede tener un problema de glucosa, puede tener un problema de nutrición, puede tener una deficiencia de algún mineral. Okay. Entonces, todas estas cosas o todo este tipo de puntos nosotros los revisamos en la consulta y le generamos un plan para evitar una futura caída. Económicamente, ¿en qué nos afecta? Que bueno, una consulta, una revisión, por decir algo, nos puede costar a lo mejor 300 pesos, 400, por decir un número. Pero una fractura no baja de 200,000 pesos. Entonces, una fractura más la rehabilitación, más la dieta especializada, más la renta de la cama del hospital, más la renta del andador, más la renta del ¿cómo se llama? De la silla de ruedas. O sea, es un problema. O sea, entonces nosotros cuando tenemos un adulto mayor que se cayó, cuando tenemos un adulto mayor que no se ejercita, cuando tenemos un adulto mayor con etapas tempranas de discapacidad y de limitación funcional, es importante siempre acudir a una evaluación clínica. Definitivamente, Doc. Y ahora, una recomendación para las personas que nos escuchan, para los familiares de las personas que nos escuchan. Si ya tuviste una caída, porque no debes de tener miedo a caerte constantemente. Porque pasa en ocasiones, y yo te lo cuento, en algún momento con mi abuela, pasaba que se caía porque tenía un problema cardíaco y se nos caía. Entonces, ella misma generó un miedo tan grande de no caerse que ya no se quería levantar de la cama. Entonces, ¿qué recomendación tienes para nuestros escuchas? Que no le tengan tanto miedo a caerse. Aquí lo primero que tenemos que revisar o valorar es la circulación sanguínea, la oxigenación de los pacientes. Entonces, en efecto, muchos de nuestros pacientes se empiezan a discapacitar y se empiezan a inmovilizar, no por una razón mecánica, sino por una razón psicológica. Entonces el paciente le da miedo ir al súper, primero le da miedo ir al súper, después le da miedo ir a la tienda, después le da miedo levantarse, después le da miedo ir al baño incluso. Entonces ese miedo pues genera mucha inseguridad, que es lo que necesitamos nosotros empezar a hacer, empezar a activar al paciente desde la cama, empezar a fortalecer la circulación de las manos, empezar a fortalecer la circulación de las rodillas, empezar a fortalecer la circulación respiratoria. Entonces eso le da mucha seguridad a nuestro paciente. Entonces mi trabajo es ser cirujano, y lejos de que un cirujano piense siempre en que tenemos la idea de que los cirujanos el principal trabajo es operar. Nuestra principal labor siempre es alejar a nuestros pacientes de quirófano, que nuestros pacientes prevenir todas las cirugías. La mejor cirugía que no se hace es la que se previene. Okay. Entonces, en el caso digamos, el caso personal de tu paciente que le dio miedo levantarse y tal, nuestra labor es generarle un espacio cómodo para que poco a poco la paciente se empiece a reactivar. Entonces, nosotros tenemos un equipo que incluso va a domicilio, y en domicilio lo empezamos a activar. Okay. Poco a poco la empezamos a caminar, la empezamos a levantar, y más adelante ya la pasamos al consultorio, la empezamos a dar rehabilitación, terapia en alberca. Y la idea de este proyecto es quitar esa idea de que la edad o ser adulto mayor es equivalente a no moverse y a estar discapacitado. Entonces, hay más de un paciente que ha llegado conmigo y me platica, ¿sabes qué? Pues es que yo me siento inútil. O sea, los pacientes no le tienen miedo al paso del tiempo.
Los pacientes le tienen miedo a la discapacidad, Ujú, le tienen miedo a no poderse levantar solos, ujú, le tienen miedo a exactamente. no bañarse, le tienen miedo a no poder ir al baño solos. Ujú, O sea, no le tienen miedo a morirse. Los pacientes no tienen miedo a morirse. El problema es ese, de que con la tecnología, con las actualidades que tenemos en medicina, en salud pública, los pacientes viven mucho tiempo. ujú, Entonces, ¿qué es lo que perdemos cuando nosotros dejamos de invertir en salud? ¿Qué es lo que perdemos cuando dejamos de invertir en movimiento? ¿Qué es lo que perdemos cuando dejamos de invertir en ejercicio? Empezamos a perder libertad, empezamos a perder independencia, empezamos a perder funcionalidad. Entonces, la capacidad de nosotros de ir con nuestros nietos, de salir de viaje, todo eso se nos va sumando entre las manos. Entonces, este tipo de situaciones son terribles para un médico. ujú, O sea, tener un paciente de 70 años que ya no puede disfrutar de sus nietos, tener un paciente de 80 años que no pueda preparar su sándwich solo, que tenga un paciente de 90 años que le tenga que dar de comer en la boca, esa es la campaña y esa es la cruzada que estamos llevando. ok, súper doc. Ahora, rápidamente, ¿cierto o falso? ¿El dolor es una parte inevitable de la vejez? Es de la vida, a veces es cierto. Ok, muy bien. ¿Por qué la pensaste? Porque el dolor es algo inevitable de la vida. Ujú, El dolor es un mecanismo de defensa y es algo bueno, es algo bonito hasta ujú, cierto punto. O sea, el dolor no lo tenemos que ver como algo malo. Es, un, es como decir que a mí me molesta la alarma de incendios, ¿no? O ujú, sea, si no estoy en la alarma de incendios, aunque suene muy feo, todos nos morimos. Entonces, ujú. el dolor es algo fisiológico, es algo bueno y es inherente de toda la vida. El En la vejez sufrimiento. es natural. Ujú, Me parece que el dolor articular en ujú. la vejez es normal. Eso sí es falso. Ok, muy bien. Después de cierta edad ya no vale la pena hacer ejercicio. Falso, Ok. ¿Las caídas son normales en los adultos mayores? falso. ¿Caminar todos los días sigue siendo uno de los mejores ejercicios? Ah, si lo podría calificar del 1 al 10, Ajá. lo calificaría con un 6. Ok. Es muy buen ejercicio, pero Ujú, no es, definitivamente no es el mejor ni se le acerca al mejor ejercicio. perfecto. ¿La pérdida de fuerza puede recuperarse Sí, a cualquier edad? cierto, a cualquier edad. Perfecto. Si el adulto mayor, desde su edad temprana, desde los 30 años, comenzó a tener condición física y comenzó a cuidarse, ¿qué beneficios va a obtener en su vida adulta? Van a tener beneficios realmente fuera de lo que ya comentamos, que es completamente cierto y me acabas de abrir un panorama nuevo. Es verdad, la gente no tiene miedo a morirse, tiene miedo a tener condiciones previas a la muerte que nos incapaciten. Estoy completamente de acuerdo y es una realidad. Pero si yo desde el día de hoy comienzo a hacer cosas, si las personas que nos escuchan hacen cosas para estar bien, ¿qué beneficios va a tener mi vida en el futuro? Entonces, ¿qué beneficios tiene el movimiento? ¿Qué beneficios tiene el ejercicio? El, nosotros estamos diseñados para movernos. O Ujú. sea, no me gustaría hablar de beneficios porque al final el ejercicio es Ok, una necesidad biológica, ok. ¿no? Ujú, O sea, si uno no hace ejercicio a partir de los 45 o 50 años, es inevitable que te enfermes de algo, o sea, te ok. puede dar hipotiroidismo. Entonces, ¿qué beneficios tiene como tal? O sea, más bien, eh, lo que me gustaría a mí platicar es cómo nosotros antropológicamente nos hemos desarrollado para ser los humanos o la especie que somos hoy. Ujú, Entonces, cuando nosotros nos, digamos, antropológicamente o con la evolución de las especies, nos desarrollamos, digamos, la esperanza de vida antes de la penicilina, antes de los hospitales, de la medicina moderna, la esperanza de vida llega a los 40 años, o sea, 40, 42 años. Ahora ya con todas estas ventajas, ya nosotros ya no te mueves a los 40 años, incluso ya no te mueves a los 50, a los 60, o sea, te hacen un cateterismo, te quitan un tumor y ya ujú, puedes vivir toda la vida. Entonces, ¿cuál es el reto ahora? El reto médico ya no es que no se muera el paciente, sino el reto médico es que
el desgaste, el envejecimiento del paciente lo podamos guiar para que sea menos el desgaste. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? Que nuestro cuerpo se desgasta menos, con el ejercicio se desgasta menos, con el ejercicio se oxida menos, con el ejercicio se activa más la circulación. Neurológicamente aumentamos nuestra reserva cognitiva, nos volvemos más inteligentes. Cardiopulmonarmente aumentamos nuestra reserva cardiopulmonar. Esqueléticamente nuestros huesos se hacen más fuertes, nuestra circulación se hace más ávida. Entonces, ¿qué beneficios tiene el ejercicio? Digamos que es uno de los 3 pilares de la salud. Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. O sea, si no comes bien, o sea, pierdes tu salud. Si no duermes bien, pierdes tu salud. Si no haces ejercicio, pierdes tu salud. Entonces, en ejercicio, mi manera particular de verlo es que el ejercicio lo veo más como una bendición y como un regalo. Nosotros tenemos la capacidad de movernos, de ser independientes, y es un regalo que no todos tienen. Entonces, es un regalo que yo veo que a pacientes de 50 años que fueron rancheros, a pacientes de 60 años que fueron militares, se les va de las manos. ¿Por qué? Porque a veces nos jubilamos, y esos son casos muy comunes, nos jubilamos y nos discapacitamos. O sea, lo que antes era que todo el día andabas en el rancho, que todo el día andabas en las carreteras, todo el día andabas en los navíos o tal, de repente te discapacitas y ves cómo tu vitalidad se te empieza a ir entre las manos por la falta del movimiento, por la falta del ejercicio. Y de ser un ranchero que amarraba vacas, ahora es una persona que no puede levantarse una silla. Entonces, ¿qué beneficios tiene? El ejercicio es la moneda de cambio de la vitalidad. El ejercicio es nuestro seguro contra la invalidez y la discapacidad. Entonces, ¿qué beneficios tiene el ejercicio? Tiene el beneficio de la vitalidad, tiene el beneficio de la felicidad y tiene el beneficio de la independencia. Wow. De verdad es que, o sea, más que una plática de cómo, pues sí, que cómo cuidar tu salud y cómo evitar el tener lesiones o el evitar tener muchas cosas, es haciendo más una plática de bienestar completo, o sea, de cómo es importante cosas bien sencillas y cómo cosas que damos tan por sentado todos los días, hasta el hecho de poder gesticular y de una forma más ágil, que de pronto sí ves a gente mayor que no puede hablar bien, que hasta batalla para abrir su boca y dices tú, claro. Es un regalo, o sea, es que lo acabas de decir con las palabras correctas. Es un regalo el poder movernos. Sí, claro, al final es una bendición y digo, personalmente yo soy una persona bastante espiritual y agradecer, poder ayudar a las personas y agradecer y transmitirle el mensaje del agradecimiento y de la bendición de poder caminar, de poderte lavar los dientes, de poder ir al parque, de poder ir al cine con tus nietos, de poder ir al súper, de poderle preparar una cena a tus hijos, es invaluable y es una bendición que hay que disfrutar. Definitivamente. Doc, y cuando va una persona a consulta contigo, un adulto mayor, puede ser en este caso, ¿qué ejercicios son los que tú recomiendas a tus pacientes? Nosotros recomendamos siempre ejercicios de activación física, activación circulatoria y recomendamos muchos ejercicios de equilibrio, sobre todo marcha lateral y marcha hacia posterior, que son las principales causas de caídas. Nosotros evaluamos la estabilidad desde el tobillo, la rodilla, la cadera, la cintura y los hombros. Yo les evalúo mucho la postura. Hay un problema actual fuerte postural, ya sea por la cocina, por el celular, por la computadora, y generamos una jiba o una bolita de grasa acá atrás, una jiba Dovay. Y esta jiba, pues eso sí lo evalúo siempre porque me habla mucho de la mecánica lumbar, me habla mucho de la mecánica postural, incluso de la circulación hacia el cerebro. Ok. Y para una persona que nunca en su vida se ha movido y es muy feliz sin moverse y que va a ver este capítulo y que va a decir, ay, me tengo que comenzar a mover, ¿qué ejercicio le recomiendas? Personalmente le recomiendo mucho
no sé si se pueda comentar tal cual, pero digamos, yo soy cirujano y tengo una alta especialidad en cirugía de columna. Sí me enfoco mucho en la rehabilitación y mucho en la parte técnica, pero siempre tengo, digamos, otras alianzas. En mi caso, yo me apoyo mucho con una especialista en rehabilitación de Querétaro, se llama Mariana Quevedo, hizo una rehabilitación en Querétaro. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo a mis pacientes? Que todos los días en la mañana, 10 minutos de manera ritual, se levanten y pongan 10 minutos de Mariana Quevedo. Okay. Se levantan todos los días y en YouTube le ponen Mariana Quevedo o le ponen en cualquier canal. Ella es la que más resultados me ha dado y es la que está más estructurada. Perfecto. Entonces, y por ejemplo, disciplinas como el yoga, como activación física, ¿recomiendas o no recomiendas tanto? No, definitivamente sí la recomiendo. Okay. El ejercicio debe ser programado, tiene que ser estructurado y tiene que ser progresivo. Okay. Entonces, esos ejercicios nos ayudan a que sea más progresivo, un poquito más rápido. Entonces, el Tai Chi es perfecto para empezar. Okay. Tengo pacientes de 80 años que hacen pilates. Y tengo pacientes de 90 años que siguen corriendo o que van a la alberca. Entonces, yo le digo mucho a mis pacientes, ¿cuál es el objetivo de su consulta, doctor? Pues el objetivo de mi consulta principalmente es tener pacientes sanos, es tener pacientes sin dolores. Entonces, ¿cuál es el trabajo principal de un ortopedista, de un cirujano de columna? Nuestro trabajo como comunidad de ortopedistas es que nuestros pacientes sean funcionales, independientes y productivos. Ok. Y si en algún momento empiezo a sentir algo extraño en mi cuerpo, ¿cuándo es el momento en el que yo debo ir a consulta contigo? Cuando tú sientas que el dolor es discapacitante, okay. O sea, que el dolor no mejoró con un poquito de movimiento. ¿Cuándo es cuando van conmigo a consulta? Generalmente cuando tienen algún tipo de dolor neuropático, cuando el paciente empieza a perder independencia. O sea, habitualmente me dice, doctor, es que ya no puedo ir al baño solo, doctor, es que ya no se puede mover solo. En mi caso personal, como cirujano de columna, yo veo, digamos, las dos partes, ¿no? O sea, veo la parte, tengo una gran población geriátrica, pero también tengo otra población que es una población por daños neurológicos en la columna. Okay. Entonces, ¿cuándo es cuando deciden ir a mi consulta? Cuando el dolor es muy intenso, cuando hay una discapacidad importante, cuando el dolor no mejora pese a la terapia inicial. En este caso, las terapias iniciales las inicia el médico general, nuestros fisiatras. La consulta, ¿cuándo hay que ir a una consulta con un ortopedista? Hay que ir a una consulta con un ortopedista cuando quieras hacer una actividad nueva, cuando sientas que tienes una discapacidad, cuando quieres ir a hacer un screening biomecánico. O sea, prácticamente es importante que alrededor de los 40 a los 65 años tengas al menos una valoración por el ortopedista. ¿Por qué? Nosotros valoramos desde los pies, valoramos las rodillas, la cadera, la columna, incluso hasta el cuello. Entonces, tengo pacientes a los 30 años que los reviso una sola vez en la vida, le pones una plantilla y con eso le previenes una prótesis de rodilla, le previenes una lesión de columna. Tengo pacientes de 60 años que en su vida se han parado con un doctor. Okay. Se les hace una valoración metabólica y en ocasiones el paciente lo único que necesitaba era una corrección postural. Okay. Entonces, ¿cuándo es cuando hay que ir con el ortopedista? Definitivamente cuando tienes un dolor o una discapacidad física. Muy bien. ¿Y ante qué causa de pérdida de movilidad? ¿Qué puedo hacer más bien para prevenirlo? La pérdida de movilidad. Desde ahorita, ¿qué puedo hacer yo a mis 31 años, Anaí, para hoy yo prevenir la pérdida de movilidad? Como mujer funcional, profesionista, productiva, independiente, te recomiendo hacer ejercicio por la mañana, 40 minutos. Hay que combinar ejercicio cardiovascular, de fuerza y de resistencia. Es importante esto, ¿por qué? Porque tú eres una mujer productiva y activa, es una mujer
en su etapa más de madurez esquelética, por así decirlo. Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Tu mayor activo como ingeniero, como diseñadora, es tu cerebro. Entonces, el cerebro, a diferencia de otros órganos, no tiene un sistema de bombeo natural como la mano. O sea, mi mano yo la presiono, se drena y la abro y se vuelve a llenar. El cerebro como tal no tiene un sistema. Entonces, por tus requerimientos laborales, es importante hacer ejercicio porque eso estimula la oxigenación en el cerebro. El pensamiento, a veces tenemos la idea de que el pensamiento no genera ningún componente físico. El pensamiento, o sea, pensar, gasta más o menos el 30% de la energía del cuerpo. Y ese 30% de la energía del cuerpo genera desechos en el cuerpo. Okay. Entonces, si una persona que tiene un rendimiento alto intelectualmente, si una persona tiene un rendimiento alto laboralmente y no hace ejercicio, eventualmente todas las toxinas se quedan en el cerebro, todos los desechos quedan en el cerebro, puede haber problemas de presión, puede haber problemas de dolor de cabeza, puede haber problemas de irritabilidad que son naturales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una mujer productiva tiene que estimular su circulación, su oxigenación con el ejercicio. Eso por un lado, y por el otro lado, el lado metabólico, reproductivo, es importantísimo mantener el ejercicio, mantener la fuerza. Incluso el estado del aparato gastrointestinal. Si uno no hace ejercicio, puede tener problemas severos. Súper, Doc. Ahora, esa fue una recomendación muy buena para mí, muchas gracias. Pero ¿qué recomendación le podrías dar a una persona en sus 50 y medios altos que quiere llegar muy bien de salud y con una muy buena movilidad a sus 80? Lo que le recomiendo es realizar ejercicio diario. El ejercicio tiene que ser diario, de 20 minutos a 40 minutos. Tiene que ser intencionado, tiene que ser estructurado y tiene que ser progresivo. El ejercicio tiene que incluir ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza y ejercicio de resistencia. Todos estos ejercicios tenemos nosotros muchos canales, muchas herramientas que nos pueden ayudar. Tenemos programas en YouTube, tenemos canales y espacios de salud que nos brindan estas áreas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo lo primero que le recomiendo es autoevaluarse. Un hombre de 50 años tiene que tener la capacidad de hacer 20 sentadillas sin problemas, tiene que hacer 30 lagartijas sin problemas y tiene que tener la capacidad de hacer una dominada sin problemas. Entonces, si alguna de estas 3 cosas te fallan, es importante que inicies progresivamente con el ejercicio. Es importante la progresión porque el cuerpo se adapta. En este caso, un paciente de 50 años, pongámoslo así, que llegó al punto de 50 años donde él no está adaptado, él no hacía ejercicio y un día dice, bueno, pues va a hacer todo el ejercicio del mundo, mañana se les acabó este gordito, como dicen. Okay. Entonces inicia el paciente y se empieza a mover con todas las ganas, con todo el ímpetu, toda la energía, porque la vitalidad sí está. Lo triste es ver a los pacientes que sí tienen vitalidad, pero su cuerpo ya no le responde. Okay. Entonces, si el paciente se sobreesfuerza, se lastima la rodilla, se puede lastimar los tobillos. Es por eso importante una orientación, una validación y una estructuración del tratamiento. Okay. Es importante estos canales porque a mí me interesa mucho que se empiecen a desarrollar en el hecho de que nosotros tenemos muchas herramientas. O sea, tenemos vías de comunicación, canales en los que diario se suben o se cuelgan videos en los que podemos hacer pilates, yoga, ciclismo, meditación, escritura, o sea, todo tenemos. Lo que necesitamos es la intención. ¿Qué es lo primero que les recomiendo? Es de que un día antes dejen preparado su ropa, que un día antes tengan el espacio adecuado para hacer el ejercicio y que el día que van a hacer ejercicio pongan una alarma, que pongan una alarma de 13 minutos. 13 minutos todos los días. Si eres oficinista y entras a las 7 de la mañana, pues todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 6:15, haces ejercicio. Okay. O en la tarde, 15 minutos, o sea, no es demasiado. No. Aquí también me gustaría hacer otro paréntesis fuerte, porque sí estamos hablando mucho de la movilidad del adulto mayor.
o digamos es parte importante de mi población. Pero tengo otra población muy grande que son mis pacientes, son mis pacientes oficinistas. Entonces mis pacientes oficinistas duran 8 horas, 6 horas sentados sobre su columna. ¿Qué es lo que pasa? Que la columna se seca. La columna con tanta presión, falta de oxigenación y falta de circulación, se van secando y los discos empiezan a herniar. Entonces, dentro de mi práctica como cirujano, yo opero más hernias de oficinistas que hernias de trabajadores manuales, de carpinteros o de albañiles. Entonces, ¿qué le recomiendo a nuestros escuchas oficinistas? Que cada 2 horas se levanten igual con un cronómetro, lo pongan y cada 2 horas le esté poniendo el recordatorio. Cada 2 horas levantarse de su silla, cada 2 horas girar un poquito el tronco, cada 2 horas inclinar el tronco, levantar el cuello, los hombros, movilizar la parte superior. Cuando nosotros duramos mucho tiempo sentados, se espasman los músculos, muchas veces la energía se empieza a quedar guardada en la parte de la cintura. Entonces todo eso a la larga hace que se sequen y se hernien los discos. Entonces no solamente es el adulto mayor el que ahorita estamos sufriendo una discapacidad o secuelas por falta de movilidad, ya somos pacientes desde los 30 a 40 años y un grupo muy vulnerable son nuestros pacientes oficinistas, que muchas veces por nuestra labor intelectual, como le comentaban ahí, por nuestra labor de estar demasiado tiempo pensando, calculando y te mantienes clavado en tu trabajo 8 horas, 9 horas, a la hora que te levantas apenas puedes levantarte. Entonces, si tú no tienes tu alarma, si tú no tienes tu cronómetro de cada 2 horas, darle un respiro a tu cintura, cada 2 horas un respiro a tus músculos, poco a poco tu cuerpo se va a empezar a fatigar. Entonces, esa fatiga poco a poco puede llevar en algo más severo, que puede ser un burnout, puede llevar en algo más severo, que es una discapacidad laboral. Entonces, dentro de nuestros pilares, definitivamente es la prevención. Entonces, sí me interesa mucho transmitir un poquito de esa idea. Doc, de verdad es que ha sido una plática increíble, ha sido muy estimulante todo lo que nos has dicho. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación, te agradezco mucho que estés aquí. De verdad es que especialistas como tú, que se les nota la pasión, que se nota el intelecto, todo lo que te has dedicado a estudiar y todo lo que sabes es visible. Y pues muchas gracias por ser parte de Cristus. Por favor, coméntale a nuestra audiencia dónde te podemos encontrar. Pues muchas gracias, Annie, gracias por tu invitación, agradezco este espacio. Yo actualmente estoy en la ciudad de Chihuahua, pertenezco a Cristus Muguerza del Parque, estoy en el Centro Médico 3, en la avenida Simón Bolívar, número 1000, en el consultorio 21, el segundo piso. Muy bien, pues nada, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la información tan valiosa que nos has regalado y pues ya saben, es importante movernos, es una bendición, es importante estar constantemente agradecidos por todo lo que podemos hacer a nuestra alta o baja edad. Y pues de nuevo muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a ustedes por estar en este capítulo de Espacio Saludable. Yo soy Anaí Bernal y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.